Pero es un tema que ocupa gran parte de nuestro territorio, ¿no? Esta conflictividad. Nosotros tenemos, la sociedad argentina tiene una deuda histórica con los pueblos indígenas, una deuda casi de nacimiento, ¿no? Como nace nuestra propia república bajo un genocidio. Y eso nunca ha sido reconocido, salvo en la reforma constitucional del 94. Que hay un inciso del artículo 75 que reconoce la preexistencia étnica y cultural y le reconoce también la propiedad comunitaria de sus tierras. De ahí nace la ley 26.160, que es la que vence en noviembre de este año, pocos meses faltan, y es la base de toda esta problemática. Todo esto se instala para lograr, nosotros estamos llamando, un consenso antiindígena, ¿no? Se está, mediante un racismo pocas veces visto y discriminación, se intenta generar esa conciencia para que no tenga costo político no sancionar esa ley. Y lo anterior a esto, el antecedente a esto, fue la reforma por decreto, esto no olvidemos, a principios del año pasado, que reforma la ley de tierras rurales Macri, que es la que ponía un límite a la extranjerización de la tierra. Y ahí es donde entra Benetton y Lewis. Benetton, uno de los principales relacionados con la desaparición de Santiago Maldonado, ¿no? Jorge, ¿cómo pensar en, no digo una solución, pero cómo pensar en algún tipo de reconocimiento concreto, que es con tierras para los mapuches o para el resto de las comunidades, las distintas etnias indígenas, siendo que el país está ocupado? Pero la vía del reconocimiento constitucional más las leyes, incluida esta, que hay que, a mi juicio, prorrogar desde noviembre, porque si no... Sí, ya hay proyectos, como sugiere el hombre que habló en representación de los mapuches, detonaría un conflicto mucho más grave que el que hay que hoy. Pero el tema, él lo dijo, es que avance con eficiencia y energía la decisión expresada en esos instrumentos legales. O sea, voluntad política. Claro. Y ahí en la opinión, voluntad política está faltando en el actual gobierno nacional claramente, en muchos gobiernos provinciales que tienen una actitud en sus dirigentes, incluso en sus gobernadores a veces feudal, lo digo literalmente, en el sentido que expresan posiciones que son previas a la Revolución Francesa, que consagró el derecho de propiedad como un derecho relativo. En la segunda convención de la Revolución Francesa se dice que el derecho de la propiedad individual está condicionado al respeto de otros derechos que no deben ser vulnerados. En el caso de aborigen es clarísimo. La propiedad individual de Benetton está condicionada desde esa perspectiva, y lo consagra la Constitución y la ley que va a vencer, está condicionada por el derecho de los aborígenes a un reconocimiento de alguna titularidad de los terrenos de sus ancestros, de los que fueron desplazados. Ahora, vos decías... a nivel popular, yo creo, hay un grado de consenso, no digo que sea abrumador, pero sobre esto mucho mayor de lo que hay a nivel de las élites. ¿Vos pensás? ¿Sí? ¿Vos pensás? ¿Sí? Sí, yo creo que sí. Falta mucha ilustración, educación. Esto de que más de la mitad de los argentinos tenemos sangre indígena es algo que no asume buena parte de los argentinos. Que no asume. Que claro, no asume, por eso ¿no? mismo, ¿no? Bueno, pero es que hay un problema de una educación que nos lleva al punto de no reconocerlo a San Martín como mestizo. El héroe fundacional está probado, pero no admitido. La familia, informalmente, la familia de Alvear, que es la vertiente por parte de padre, admite que San Martín ahora fue hijo del Alvear histórico, cuyo hijo fue el general Alvear. El general Alvear era medio hermano de San Martín. Fueron enviados por el padre de ambos a estudiar juntos a España. Esto sí, no está asumido. Cuando San Martín en la proclama previa a ir a la conquista, a la liberación de Chile y luego a Perú, dice un discurso famoso que muchos conocemos: hagamos como nuestros hermanos los indios, nuestros paisanos los indios. Pero esto hay que pensarlo, perdón Jorge, déjame decir algo porque... Pero deja de terminar. Él estaba hablando literalmente. Él era hermano. O sea, está hablando simbólica y literalmente. ¿Enrique? No, yo lo que digo que no hay que pensarlo todo desde la historia que nos contaron Argentina, ¿no? Hay que reconocer que hay otros también, hay otros mundos, otra forma de relacionamiento con la naturaleza, otra forma de relacionarlo entre nosotros, eso plantean también el mundo indígena. Eso es muy importante, sobre todo
en esta caja de Pandora que han abierto, ¿no? Sobre todo con algunos medios de comunicación saliendo muy fuertemente, con informes muy agresivos, el propio Clarín comparando a ISIS con los mapuches, una verdadera locura. Abre una caja de Pandora muy importante. Nosotros hicimos una campaña antiindígena y detrás de todo esto está el extractivismo. Un poco contaron ustedes que es la soja en el norte, que ha desplazado miles. La soja en los últimos años ha duplicado, ahora está en 23 millones de hectáreas. En el 2002 estaba en 10 millones de hectáreas. Eso fue sobre pueblos indígenas y campesinos, no hay otra. Y eso es lo que generó conflictividad. La minería y las grandes estancias en la Patagonia. Mira, Benetton, yo te voy a contar, Benetton es el mayor terrateniente argentino. Benetton tiene una estancia que va de Esquel a Epuyén, que son 120 kilómetros, que uno agarra la ruta 40, mira para ambos lados, 120 kilómetros, y todo lo que vea en el horizonte es de Benetton. Como decía Perón de Patrón Costas, ¿no? Sus tierras van de un horizonte al otro. Exactamente, es casi como... no, es una cosa... tiene 5 ríos adentro y 4 lagos. Ahora también... O sea, argentino. El desinterés de la mayoría del país por los indígenas es histórico. Total. Así nació Argentina. Estados Unidos, por tomar un ejemplo, Estados Unidos a su manera, ¿no? Sí, con la entrega con de los casinos y del juego y algunas otras concesiones, a su manera negoció y reconoció. No Acá solo no eso. ha habido nada. A ver, los pueblos indígenas fueron, y sobre todo los mapuches, fueron corridos a los márgenes de la Patagonia. Pero como el extractivismo necesita ahora esos márgenes, van por eso. ¿Y sabes cuál es esa? Vaca muerta. El pueblo mapuche, gran parte del pueblo mapuche está en lo que hoy se denomina vaca muerta. Ahí está parte del conflicto este. ¿Creen que, por último, crees, Jorge, que ahora que el tema está sobre la mesa, una vez que pase esta conmoción con los mapuches, se va a aplacar y otra vez va a quedar en un costado? ¿O que esto es un punto de inflexión en el interés, en la presencia del asunto en la agenda pública? Bueno, si nos atenemos a la Constitución reformada en este punto, a las leyes que hubo después y al comienzo de una actividad que cumplió el 50% de lo que la ley estipula, inventario de comunidades, inventario de tierras, la cosa iba bien. Ahora paráis a ver una inflexión con el cambio de gobierno. No, pero no iba bien. Que no es, Perdóname, bueno, iba lenta. No. Iba lenta, bueno, es una deuda porque hay gobernadores afiliados al gobierno precedente que son parte de estos feudales que yo he mencionado. En Formosa el gobernador no operaba a favor de los COM. Ahora, en Chubut tampoco el gobernador opera a favor de los mapuches. Es más, un senador provincial, que hoy es secretario de Estado con este gobierno, Chimadeilla, ha salido en una entrevista con Novarecio en Infobae hace pocos días a contar una historia de los mapuches y los tehuelches, que es totalmente mentirosa, y eso se impone como la verdad, que los mapuches son chireros, que derrotaron a los tehuelches y los exterminaron. Termino acá. Los tehuelches fueron absorbidos porque los tehuelches no llegaron a una madurez cultural como para salir de ir a pie, ir a caballo. Los mapuches eran más avanzados, montaban a caballo, entonces los tehuelches no tenían modo. Enrique. Yo creo que el desafío es la batalla cultural, ¿no? Hay una batalla cultural de que puede haber otros mundos, otras visiones, y eso es fundamental. Porque lo que nos quieren imponer es una visión única del mundo, que es un poco, incluso es una batalla jurídica, del pluralismo jurídico, de saber que Estado y nación no es lo mismo. ¿Sabes qué país es plurinacional? España. No Ecuador y Bolivia solamente, España también. Bueno, hay que saber comprender que hay otros, ¿no? A los dos, gracias por venir.